Bienvenidos a este rincón donde las sombras susurran tu nombre. Aquí escucharás historias de brujas, pactos prohibidos y promesas que jamás debieron hacerse. Relatos donde el miedo no termina cuando apagas la luz. Apenas comienza. Si te atreves a descubrir lo que se oculta en la oscuridad, dale like, suscríbete y acompáñanos. Hay lugares donde las viejas tradiciones nunca mueren, donde las historias que los abuelos contaban no son solo cuentos para asustar a los niños, sino advertencias reales de peligros que acechan en la oscuridad. En esos lugares, la gente no habla mucho de ciertas cosas, no por miedo a sonar ridículos, sino porque saben que hay fuerzas en este mundo que es mejor no nombrar. Esta es una de esas historias. Sucedió en un pueblo pequeño, de esos que apenas aparecen en los mapas, rodeado de montañas y cerros donde el silencio de la noche es tan profundo que cualquier ruido se escucha con una claridad aterradora. El pueblo se llamaba San Miguel del Monte y estaba ubicado en una zona rural donde las casas estaban separadas por caminos de tierra y campos de cultivo. Era un lugar tranquilo donde todos se conocían, donde las familias llevaban generaciones viviendo en las mismas tierras, trabajando la misma tierra que sus abuelos y bisabuelos habían trabajado. Pero había algo en ese pueblo que todos sabían, algo que se transmitía de padres a hijos como una verdad incuestionable. Cada vez que nacía un bebé en el pueblo, aparecían luces extrañas en lo alto del cerro. No eran luces normales, no eran linternas ni fogatas, ni nada que pudiera explicarse de forma racional. Eran bolas de luz brillante, de color naranja y amarillo, que flotaban en el aire moviéndose lentamente como si tuvieran vida propia. Los ancianos del pueblo decían que eran brujas, mujeres que habían vendido su alma a cambio de poderes oscuros y que podían transformarse en esas esferas de fuego para volar por la noche. Según la creencia, estas brujas bajaban del cerro cuando sentían que había nacido un niño nuevo, atraídas por la energía de la vida recién llegada. Y venían con un propósito. Venían a llevarse a los bebés. Nadie sabía exactamente qué hacían con ellos, pero había historias de niños que habían desaparecido en el pasado, de cunas vacías encontradas por la mañana, de padres enloquecidos buscando a sus hijos sin encontrar jamás ni un rastro. Por eso, cuando nacía un bebé, las familias tomaban precauciones. Cerraban bien todas las puertas y ventanas, colocaban cruces y agua bendita alrededor de la casa, encendían velas y rezaban toda la noche. Algunos ponían tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna, otros esparcían sal en los umbrales. Cada familia tenía sus propios rituales, transmitidos por generaciones, para protegerse de esas criaturas que venían del cerro. Toño tenía 28 años cuando se convirtió en padre. Era un hombre trabajador, de manos callosas y espalda fuerte, que se ganaba la vida cultivando maíz en una pequeña parcela que había heredado de su padre. Vivía con su esposa Elena en una casa modesta a las afueras del pueblo, una construcción de adobe con techo de lámina y un pequeño patio rodeado por una cerca de madera. Elena era una mujer joven, de apenas 24 años, con el cabello largo y oscuro y una sonrisa dulce que se había vuelto más radiante durante el embarazo. Ambos estaban emocionados por la llegada de su primer hijo. Habían preparado todo con anticipación, arreglando un pequeño cuarto para el bebé, consiguiendo una cuna usada pero en buen estado, juntando ropa y pañales que familiares y vecinos les habían regalado. Pero conforme se acercaba la fecha del nacimiento, también comenzó a crecer en ellos una preocupación que no podían ignorar. Los ancianos del pueblo les habían advertido. La abuela de Elena, una mujer de casi 90 años que había vivido toda su vida en San Miguel del Monte, les había dicho con voz seria que tuvieran mucho cuidado la noche que naciera el bebé. Las brujas van a venir. Siempre vienen cuando hay un recién nacido. Ustedes tienen que estar preparados. No abran ninguna puerta, no importa qué escuchen. No miren por las ventanas. Y sobre todo, no suelten al niño ni un solo momento. Toño había crecido escuchando esas historias, pero una parte de él siempre había pensado que eran solo supersticiones, cosas de gente mayor que creía en lo sobrenatural. Sin embargo, Elena sí creía. Ella había visto las luces en el cerro desde niña,
Había escuchado las historias de primera mano. Conocía familias que habían perdido hijos en circunstancias extrañas. Y estaba aterrada. El bebé nació una tarde de noviembre. Elena dio a luz en su propia casa con la ayuda de la partera del pueblo, doña Remedios, una mujer experimentada que había traído al mundo a decenas de niños. El parto fue largo y difícil, pero finalmente, cuando comenzaba a oscurecer, el llanto del recién nacido llenó la pequeña habitación. Era un niño sano, de buen tamaño, con los pulmones fuertes y los ojos bien abiertos. Toño sintió una alegría inmensa al sostenerlo por primera vez. Sintió que todo su mundo había cambiado en ese instante. Elena, exhausta pero feliz, sonrió mientras amamantaba a su hijo por primera vez. Doña Remedios los felicitó y comenzó a recoger sus cosas. Pero antes de irse, miró a la pareja con seriedad. Esta noche van a venir, estén alerta. No bajen la guardia ni un momento, las primeras noches son las más peligrosas. Cuando la partera se fue, el sol ya se había ocultado completamente. Toño cerró y aseguró todas las puertas y ventanas de la casa. Colocó las cruces que su madre le había dado en cada entrada. Elena puso tijeras abiertas debajo de la cuna y roció agua bendita en las esquinas del cuarto. Encendieron varias velas y las distribuyeron por toda la casa. El bebé dormía tranquilo en los brazos de Elena. Ella no quería soltarlo. Algo en su interior le decía que mientras lo tuviera contra su pecho, estaría a salvo. Toño se sentó junto a ella en la cama, con un machete viejo que había pertenecido a su abuelo apoyado contra la pared, al alcance de su mano. Las primeras horas de la noche transcurrieron en calma. El pueblo estaba en silencio. De vez en cuando se escuchaba el ladrido lejano de algún perro o el canto de los grillos. Pero poco después de las 10 de la noche, algo comenzó a cambiar. Los perros comenzaron a aullar. No era un ladrido normal. Era un aullido prolongado, lleno de angustia, como si sintieran algo que los humanos no podían percibir. Primero fue un perro, luego otro y otro más, hasta que parecía que todos los perros del pueblo estaban aullando al mismo tiempo. Era un sonido escalofriante que hacía que se te erizara la piel. Toño y Elena se miraron. El bebé seguía dormido, ajeno a todo. Elena lo apretó más fuerte contra su pecho. Toño se levantó y fue hasta la ventana, pero recordó las palabras de la abuela y no apartó la cortina para mirar afuera. Solo se quedó ahí de pie, escuchando. Entonces comenzó el viento. Llegó de repente, sin aviso, soplando con una fuerza que hacía temblar las paredes de la casa. Era un viento helado, antinatural para esa época del año. Silbaba entre las rendijas de las puertas y ventanas, haciendo un sonido agudo y persistente. Las velas comenzaron a parpadear, sus llamas bailando violentamente. «Toño, tengo miedo», susurró Elena con la voz temblorosa. Él regresó junto a ella y la abrazó, tratando de darle seguridad aunque él mismo sentía un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. El ambiente se sentía pesado, cargado de una presencia amenazante, y entonces, en medio del aullido del viento y los perros, escucharon otra cosa, un sonido que venía de afuera, del patio, pasos. Pero no eran pasos humanos normales, sonaban extraños, irregulares, como si quien caminaba lo hiciera de forma torpe o antinatural. Y se acercaban lentamente hacia la puerta principal. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Hubo un momento de silencio absoluto. Ni el viento ni los perros se escuchaban ya. Era como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces comenzó el rasguñado. Algo estaba raspando la puerta de madera con uñas. No eran rasguños suaves. Eran fuertes, insistentes, como garras largas y secas arañando la madera con desesperación. El sonido era horrible, chirriante, y parecía que en cualquier momento la puerta iba a ceder. Elena comenzó a llorar en silencio, apretando a su bebé con tanta fuerza que Toño temió que le hiciera daño. Él tomó el machete y se puso de pie, posicionándose entre la puerta y su familia. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le sudaban, pero mantuvo el agarre firme en el mango del machete. El rasguñado continuó durante varios minutos que se sintieron eternos. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado,
Se detuvo. El silencio regresó. Toño esperó, sin bajar la guardia, esperando que lo que fuera que estuviera afuera intentara entrar. Pero no pasó nada. Pasaron varios minutos. Toño seguía de pie, tenso, sin atreverse a relajarse. Y entonces, sucedió algo que los llenó de un terror absoluto. De repente, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. No fue una por una, todas a la vez, como si alguien hubiera soplado sobre ellas simultáneamente. La casa quedó sumida en una oscuridad total. La oscuridad era completa. No entraba ni un rayo de luz por ninguna parte. Era una negrura tan absoluta que Elena no podía ver ni siquiera su propia mano frente a su rostro. Solo podía escuchar su propia respiración agitada y los latidos desbocados de su corazón. Apretó a su bebé con más fuerza, sintiendo el calor de su cuerpecito contra el suyo, verificando que seguía ahí, que seguía respirando. Toño tampoco se movió. Permaneció de pie en medio de la habitación con el machete en alto, tratando de orientarse en la oscuridad. El silencio era tan profundo que resultaba casi doloroso. No se escuchaba absolutamente nada. Ni viento, ni perros, ni insectos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, y entonces, rompiendo ese silencio aterrador, se escuchó un llanto. El llanto inconfundible de un bebé. Pero no venía de donde estaba Elena, venía de afuera, del patio. Elena sintió que el alma se le iba del cuerpo. Miró hacia abajo, hacia sus brazos, tratando de ver en la oscuridad. Sus manos tocaban tela, tocaban algo suave, pero no sentía el peso, no sentía el calor. Con manos temblorosas, tanteó buscando el rostro de su hijo, buscando su cabecita. Sus manos tocaron la manta, las sábanas, pero no encontraban al bebé. ¿Toño? Su voz era apenas un susurro ahogado por el pánico. Toño, el niño. No está. ¿Qué dices? La voz de Toño sonó cercana, confundida. No está. No lo tengo. Pero yo no lo solté. Te juro que no lo solté ni un segundo. Toño sintió que el piso se movía bajo sus pies. Con manos temblorosas buscó su teléfono celular en el bolsillo. Lo encendió y la luz de la pantalla iluminó débilmente la habitación. Se acercó corriendo a Elena. Ella estaba sentada en la cama, con los brazos extendidos sosteniendo solo mantas vacías. Su rostro estaba desencajado, bañado en lágrimas, con una expresión de horror absoluto. Yo lo tenía contra mi pecho. No me moví, no me dormí, no lo solté. Repetía una y otra vez con voz quebrada. El llanto del bebé continuaba afuera, cada vez más fuerte, más desesperado. Era el llanto de su hijo. Lo reconocían. Toño corrió hacia la puerta. Elena gritó que no la abriera, pero él ya no podía pensar con claridad. Su hijo estaba afuera. Tenía que sacarlo de ahí. Quitó el pasador y abrió la puerta de golpe. La luz del teléfono iluminó el patio vacío. No había nadie. El llanto venía de más lejos, de algún lugar entre las sombras. Toño salió corriendo, alumbrando con el teléfono hacia todos lados. Elena lo siguió, descalza, tropezando con las piedras del patio. Entonces escucharon algo encima de ellos. Un rasguñar, un arrastrarse. Algo se movía sobre el techo de la casa. El sonido era pesado, como si algo grande se deslizara sobre las láminas. Toño apuntó la luz del teléfono hacia arriba, pero no alcanzaba a iluminar el techo completamente. Solo vio sombras moviéndose. El llanto del bebé ahora venía de más lejos, de la dirección del cerro. Toño corrió hacia allá, seguido por Elena, que gritaba el nombre de su hijo entre sollozos. Cruzaron el patio y llegaron al límite de su propiedad, donde comenzaba el monte. Los árboles se alzaban oscuros y amenazantes frente a ellos, y entonces lo vieron. Entre los árboles, moviéndose a una velocidad imposible, había algo. No era una persona, no era un animal conocido. Era una masa oscura, negra como la noche misma, pero con una forma vagamente definida. Parecía tener la silueta de un ave grande, como un guajolote, pero del tamaño de una persona adulta. Sus contornos brillaban levemente con un resplandor rojizo, como brasas encendidas. La criatura se movía de forma extraña,
dando saltos cortos, arrastrando algo. Y de ese algo venía el llanto de su bebé. «¡Mi hijo! ¡Tiene a mi hijo!», gritó Elena con toda la fuerza de sus pulmones. Toño corrió hacia la criatura sin pensar, con el machete en alto. Pero la cosa era rápida, demasiado rápida. Se adentraba en el monte moviéndose entre los árboles con una agilidad sobrenatural. Toño la seguía, tropezando con raíces y ramas, raspándose con los arbustos pero sin detenerse. Elena iba detrás de él, gritando, llorando, suplicando. Llegaron a un claro en el monte. Toño se detuvo girando en todas direcciones, alumbrando con el teléfono. La criatura había desaparecido. El llanto había cesado. Todo estaba en silencio otra vez. Solo se escuchaba su respiración agitada y los sollozos desesperados de Elena. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi bebé?». Elena cayó de rodillas con las manos en la tierra, llorando desconsoladamente. Toño siguió buscando, gritando, adentrándose más en el monte. Pero no encontró nada, ni rastro de la criatura ni de su hijo. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Cuando comenzó a amanecer, otros habitantes del pueblo se unieron a la búsqueda. Recorrieron todo el cerro, revisaron cada cueva, cada barranca, cada rincón del monte. Trajeron perros de rastreo, pero los animales se negaban a subir más allá de cierto punto. Se detenían ladrando con miedo y no había forma de hacerlos avanzar. La búsqueda continuó durante días. Vinieron autoridades del pueblo más cercano, organizaron brigadas, pusieron carteles, pero no encontraron absolutamente nada. Ni un pedazo de ropa, ni una huella, ni el más mínimo indicio de lo que había pasado con el bebé. Era como si nunca hubiera existido. Elena cayó en una depresión profunda. Dejó de comer, de dormir, de hablar. Se quedaba sentada durante horas mirando la cuna vacía, acariciando las mantitas que habían preparado con tanto amor. Lloraba hasta quedar sin lágrimas, y luego seguía llorando en silencio. Los doctores dijeron que estaba en shock, que necesitaba ayuda psicológica, pero ninguna terapia podía curar lo que le habían hecho. Toño tampoco volvió a ser el mismo. Se volvió un hombre silencioso, de mirada perdida. Dejó de trabajar su parcela. Se pasaba las noches en vela, sentado en el patio, mirando hacia el cerro, esperando. Esperando que, ni él mismo lo sabía. Tal vez esperaba ver esas luces otra vez. Tal vez esperaba que la criatura regresara. O tal vez solo esperaba despertar de esta pesadilla. Los ancianos del pueblo movían la cabeza con tristeza. Habían visto esto antes. No era la primera vez que las brujas se llevaban a un niño, y sabían que nunca lo devolverían. Una vez que cruzaban cierto límite, una vez que llegaban a lo alto del cerro, los niños desaparecían para siempre. Nadie sabía qué hacían con ellos. Algunos decían que los usaban en sus rituales oscuros, otros decían que se alimentaban de su energía vital, pero todos coincidían en algo. Los niños nunca regresaban. La abuela de Elena fue a visitarlos días después. Encontró a su nieta acostada en la cama, con la mirada vacía clavada en el techo. Se sentó junto a ella y le tomó la mano. «Lo siento, mijita. Lo siento mucho. Deberían haber tenido más cuidado. Deberían haber...». «Yo no lo solté», interrumpió Elena con voz apagada. «Yo lo tenía en mis brazos. No me moví. No me dormí. Lo estaba abrazando y de repente... ya no estaba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me lo quitaron sin que yo me diera cuenta?». La anciana suspiró profundamente. «Esas criaturas no son de este mundo, hija. No siguen las reglas que nosotros conocemos. Pueden hacer cosas que no tienen explicación. Pueden estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Pueden atravesar paredes. Pueden hacerse invisibles. Pueden nublar la mente. Son seres antiguos, más viejos que este pueblo, más viejos que cualquier memoria. Y son poderosas. ¿Por qué? ¿Por qué se llevan a los niños? Nadie lo sabe con certeza. Hay muchas historias, muchas teorías, pero la verdad solo ellas la conocen». Los meses pasaron. Elena y Toño intentaron seguir con sus vidas, pero era imposible. La casa se sentía vacía, fría, a pesar de que era la misma casa donde habían sido felices. Cada rincón les recordaba a su hijo, la cuna que nunca usarían,
la ropa que nunca le pondrían, los juguetes que nunca tocaría. Eventualmente se mudaron. No podían seguir viviendo ahí. Se fueron a otra ciudad, lejos de San Miguel del Monte, tratando de empezar de nuevo. Pero el dolor los seguía. Elena nunca pudo volver a embarazarse. Los doctores no encontraban razón médica, pero su cuerpo simplemente no respondía. Era como si algo dentro de ella se hubiera roto esa noche y nunca se hubiera reparado. Toño empezó a beber. Era la única forma en que podía dormir sin tener pesadillas, sin ver esos ojos brillantes en la oscuridad, sin escuchar el llanto de su hijo perdiéndose en la distancia. Pero incluso el alcohol no era suficiente. Las pesadillas siempre regresaban. En San Miguel del Monte la vida continuó. Nacieron más bebés, y cada vez que nacía uno las luces aparecían en el cerro. Algunas familias lograban proteger a sus hijos, seguían los rituales, mantenían la vigilia, rezaban con fe, y sus bebés amanecían sanos y salvos. Pero otros no tenían tanta suerte. Cada cierto tiempo otro niño desaparecía, otra familia quedaba destrozada, otro hogar se convertía en un lugar de luto eterno. Los jóvenes del pueblo que habían estudiado en la ciudad trataban de convencer a sus padres de que todo eran supersticiones, de que tenía que haber explicaciones lógicas. Pero cuando les tocaba a ellos tener hijos, cuando veían las luces descender del cerro, cuando escuchaban los rasguños en sus puertas y sentían esa presencia malévola rondando sus hogares, entendían. Entendían que hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar, que la ciencia no puede comprender. Pasaron los años y la historia de Toño y Elena se convirtió en una advertencia más, en otra historia que los abuelos contaban a las nuevas generaciones, una historia más en la larga lista de tragedias que ese pueblo había presenciado. Porque en San Miguel del Monte las brujas seguían viniendo, las luces seguían apareciendo en el cerro, y los niños seguían desapareciendo. Elena murió 10 años después de perder a su hijo. Los doctores dijeron que fue por una enfermedad del corazón, pero todos los que la conocían sabían la verdad. Había muerto de tristeza, había muerto de un dolor que nunca sanó, de una herida que nunca cerró. En sus últimos días, delirando por la fiebre, decía que podía escuchar a su bebé llorar. Decía que la estaba llamando desde algún lugar lejano, desde lo alto del cerro, desde donde las brujas habían construido su guarida. Toño la sobrevivió solo 3 años más. Lo encontraron en su casa sentado en una silla mirando por la ventana hacia las montañas. Había dejado de beber, había dejado de comer, había dejado de vivir realmente. Solo existía, esperando el día en que pudiera reunirse con su esposa, y tal vez, de alguna forma que no comprendía, con el hijo que nunca conoció. Y en San Miguel del Monte las luces siguen apareciendo. Cada vez que nace un bebé, ahí están, flotando en lo alto del cerro, brillando con ese resplandor naranja y amarillo que todos conocen y temen, descendiendo lentamente hacia el pueblo, buscando, siempre buscando. Y aunque la gente hace lo posible por protegerse, aunque siguen los rituales y mantienen las vigilias, todos saben que no siempre es suficiente, porque las brujas son pacientes, son antiguas, y siempre consiguen lo que buscan. Tarde o temprano, encuentran la forma de entrar, de tomar lo que quieren, y cuando lo hacen, cuando esa masa oscura en forma de guajolote se aleja corriendo entre los árboles llevándose a un niño, no queda más que el silencio, el vacío y el dolor eterno de unos padres que nunca volverán a ver a su hijo. La cuna de Toño y Elena todavía existe, guardada en algún rincón de la casa de un familiar. Está cubierta de polvo, olvidada por todos excepto por aquellos que conocieron la historia. Es un recordatorio silencioso de una noche de terror, de un bebé que existió por apenas unas horas antes de ser arrebatado por fuerzas que no deberían existir, pero que existen. Y si alguna vez visitas San Miguel del Monte, si alguna vez ves esas luces flotando en el cerro, no preguntes qué son, no te acerques. Y si tienes un bebé recién nacido, cierra bien tus puertas, coloca tus cruces, reza tus oraciones y no sueltes a tu hijo ni por un instante. Porque las brujas están ahí afuera, siempre han estado y siempre estarán.
esperando en la oscuridad del cerro, esperando la próxima oportunidad, esperando al próximo niño que puedan llevarse a ese lugar del que nadie regresa jamás. Historia 2. Hay tradiciones que la gente moderna considera supersticiones sin sentido. Rituales antiguos que los abuelos insisten en mantener pero que los jóvenes descartan como cosas del pasado. Pensamos que somos más listos, más educados, que sabemos mejor. Pero hay costumbres que existen por una razón, advertencias que se transmiten de generación en generación, porque alguien, en algún momento, aprendió de la forma más terrible por qué esas reglas no deben romperse. Esta es la historia de Gerardo, un hombre de un pueblo rodeado de maizales que creyó que las viejas costumbres eran solo cuentos, y que descubrió, cuando ya era demasiado tarde, que algunas tradiciones se mantienen porque protegen de cosas que nunca deberían despertar. Gerardo vivía en un pueblo pequeño del interior, de esos donde la tierra lo es todo, y las familias llevan generaciones cultivando el mismo maíz en los mismos campos. Era un lugar tranquilo, rodeado de milpas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y al fondo, oscuros y antiguos, los cerros que nadie visitaba después del atardecer. Tenía 26 años cuando su esposa Rosa quedó embarazada. Ambos estaban felices. Habían estado casados por 3 años y este sería su primer hijo. Rosa era una mujer fuerte, acostumbrada al trabajo duro del campo, pero el embarazo había sido difícil. Los últimos meses había estado en cama, débil y cansada. Cuando llegó el momento del parto, llamaron a doña Petra, la partera del pueblo. La mujer llegó a media tarde y se encerró con Rosa en la habitación. Gerardo esperaba afuera, escuchando los gritos de dolor de su esposa, sintiendo cada uno de ellos como si fueran propios. El parto duró horas. La noche había caído completamente cuando finalmente escuchó el llanto del bebé. Doña Petra salió de la habitación, limpiándose las manos en un trapo manchado. Era un niño, sano y fuerte. Rosa está muy cansada, necesita descansar. Pero ambos están bien. Gerardo entró a ver a su esposa y su hijo. Rosa estaba pálida, con el cabello pegado a la frente por el sudor, pero sonreía. En sus brazos, envuelto en una manta limpia, estaba su hijo. Un bebé pequeño de piel rosada que movía sus puños en el aire. «Es hermoso», susurró Rosa con voz débil. «Lo llamaremos Daniel». Gerardo se sentó junto a la cama, mirando a su hijo con una mezcla de amor y asombro. Nunca había sentido algo así. Una responsabilidad tan grande, un amor tan profundo que casi dolía. Doña Petra se acercó a ellos. «¿Ya pusieron la cuna?», preguntó. Gerardo asintió. «Sí, está ahí en la esquina». La partera caminó hacia la cuna de madera que Gerardo había construido semanas atrás. La inspeccionó con ojo crítico. «Está bien hecha. Ahora necesito que me traigan unas tijeras. De metal. Las más grandes que tengan». Gerardo frunció el ceño. «¿Para qué necesita tijeras?». Doña Petra lo miró con seriedad. «Para ponerlas debajo de la cuna, abiertas en forma de cruz. Es la costumbre. Protege al bebé». Gerardo había escuchado esa tradición toda su vida. Su madre lo había hecho con él y con sus hermanos. Todos en el pueblo lo hacían. Pero nunca había entendido realmente por qué. «Eso es solo superstición», dijo Gerardo. «No necesitamos tijeras». La expresión de doña Petra se volvió grave. «No es superstición, muchacho, es protección. Las tijeras abiertas forman una cruz. El metal las repele. Sin eso, el bebé está expuesto». «¿Expuesto a qué?», preguntó Gerardo casi riendo. La mujer no sonrió. «A las que bajan del cerro. Las brujas. Huelen la leche materna, huelen a los recién nacidos, y si no hay protección, vienen a llevárselos». Gerardo negó con la cabeza. «Esos son solo cuentos para asustar niños, doña Petra. No existen las brujas». La partera lo miró durante largo rato, con una expresión que mezclaba lástima y frustración. «He traído al mundo más de 100 niños en este pueblo, muchacho, y a todos les he puesto tijeras bajo la cuna. Nunca ha pasado nada porque todos han seguido la tradición. Pero hubo un tiempo antes de que tú nacieras, en que una familia joven también pensó que eran solo cuentos». «¿Qué les pasó?».
Preguntó Rosa desde la cama con voz débil pero preocupada. Doña Petra bajó la voz. Perdieron a su bebé. La primera noche después del parto. Desapareció de su cuna. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas también. Pero el bebé ya no estaba. Lo encontraron 3 días después en el cerro. No voy a decir en qué estado. Gerardo sintió un escalofrío pero lo ignoró. Eso fue probablemente un animal salvaje. O alguien se metió a la casa. Cree lo que quieras, dijo doña Petra con voz cansada. Pero yo he hecho mi parte. Les he advertido. Si algo pasa, será responsabilidad de ustedes. La mujer recogió sus cosas y se fue, dejando a Gerardo y Rosa solos con su hijo. Rosa miró a su esposo con preocupación. Gerardo, tal vez deberíamos hacerle caso. No cuesta nada poner las tijeras, solo por si acaso. Gerardo se sentó en la cama junto a ella. Amor, estamos en el siglo XXI. No vamos a criar a nuestro hijo con supersticiones del pasado. Las brujas no existen. Los cuentos del cerro son solo eso, cuentos. Nuestro bebé va a estar bien. Rosa no parecía convencida, pero estaba demasiado cansada para discutir. Está bien, susurró, cerrando los ojos. Pero prométeme que vas a estar atento, que vas a cuidarlo. Te lo prometo, dijo Gerardo besando su frente. Acostaron al bebé en su cuna. Daniel se había quedado dormido, respirando suavemente. Se veía tan pequeño, tan frágil, envuelto en su manta. Gerardo se quedó mirándolo por un momento, sintiendo ese amor intenso de nuevo. Rosa se durmió casi de inmediato, agotada por el parto. Gerardo también estaba cansado. Había sido un día largo y emocionalmente agotador. Se acostó junto a su esposa, pero antes de cerrar los ojos, miró una última vez hacia la cuna. Todo está bien, se dijo a sí mismo. Solo son cuentos viejos. Se durmió sintiendo que había tomado la decisión correcta. Que era un padre moderno que no iba a criar a su hijo con miedo a cosas que no existían, pero en algún lugar profundo de su mente, una vocecita le susurraba que había cometido un error terrible. La casa quedó en silencio. El bebé dormía tranquilo en su cuna. Rosa y Gerardo dormían profundamente, recuperándose del día agotador. Afuera, la noche era oscura. No había luna. Solo las estrellas brillaban débilmente en el cielo. Y en el cerro algo despertó, algo que había estado durmiendo, esperando. Algo que ahora había sentido el olor dulce de leche materna fresca, el olor de un recién nacido sin protección. En el campo de maíz que rodeaba la casa de Gerardo, las plantas comenzaron a moverse. No había viento. El aire estaba completamente quieto, pero las plantas se movían de todas formas, como si algo invisible estuviera pasando entre ellas. Algo que se acercaba a la casa, algo que había esperado mucho tiempo por una oportunidad como esta. Gerardo despertó cerca de la medianoche. No sabía por qué. No había escuchado ningún ruido. El bebé no estaba llorando, pero algo lo había despertado. Algún instinto profundo que le decía que algo no estaba bien. Se quedó acostado en la oscuridad escuchando. Todo parecía normal. Podía escuchar la respiración suave de Rosa a su lado. El bebé hacía pequeños ruiditos en su cuna, pero nada fuera de lo común. Y entonces escuchó algo que hizo que se le erizara la piel. Los perros estaban ladrando. Pero no era el ladrido normal cuando pasa alguien extraño o cuando ven un animal. Era un ladrido de terror, de pánico absoluto. Y luego, uno por uno, los ladridos se fueron apagando. No gradualmente, sino de golpe, como si algo los hubiera silenciado. Gerardo se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por las estrellas. Se asomó por la ventana que daba hacia el campo de maíz. Lo que vio hizo que su corazón dejara de latir por un segundo. El maíz se estaba moviendo. Las plantas altas se inclinaban hacia los lados formando un camino, como si algo estuviera pasando entre ellas, separándolas mientras avanzaba. Pero no podía ver qué era. Solo veía el movimiento de las plantas, acercándose cada vez más a la casa. Gerardo sintió que el miedo le apretaba la garganta. Apretó los ojos y los abrió de nuevo,
pensando que tal vez estaba viendo cosas, pero no. El movimiento continuaba. Algo venía hacia su casa, y entonces lo vio. Una figura salió de entre el maíz. No caminaba como una persona normal, se deslizaba. Sus pies no tocaban el suelo. Era alta y delgada, con extremidades demasiado largas, dobladas en ángulos que no eran naturales. Su cabello era largo y oscuro, colgando sobre su rostro que Gerardo no podía ver claramente. La figura se movía lentamente pero sin detenerse, flotando hacia la casa con un movimiento fluido y antinatural. Gerardo sintió que no podía respirar. Esto no puede ser real, pensó. Estoy soñando. Tengo que estar soñando, pero sabía que no era un sueño. Todo era demasiado real. El frío que había entrado súbitamente a la habitación, el silencio absoluto afuera, la sensación de terror puro que le recorría el cuerpo. La figura llegó al muro exterior de la casa y se detuvo. Gerardo podía verla claramente ahora desde la ventana. Era una mujer, o algo que había sido mujer alguna vez. Su piel era gris y arrugada. Sus dedos eran largos como garras. Y cuando levantó el rostro hacia la ventana, Gerardo vio sus ojos. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. Gerardo se apartó de la ventana de golpe, con el corazón martillando en su pecho. Escuchó un sonido que le heló la sangre. Rasguños en la pared exterior, como si algo con garras estuviera trepando por el muro de adobe. Los rasguños subían, cada vez más arriba. Llegaron hasta el techo. Gerardo corrió hacia la cuna del bebé. Daniel seguía dormido, ajeno a todo. Lo tomó en brazos, envolviéndolo bien en su manta. Rosa susurró con urgencia. «Rosa, despierta». Pero Rosa no se movía. Estaba profundamente dormida, como si algo la mantuviera en ese estado. Los rasguños en el techo se movían ahora directamente sobre la habitación, yendo de un lado a otro, buscando, y entonces se detuvieron justo encima de la cuna. Hubo un momento de silencio terrible, y luego un golpe fuerte. Algo pesado había caído sobre el techo. Gerardo podía escuchar los pasos ahora, caminando lentamente sobre las láminas. Cada paso hacía un sonido hueco que resonaba en la habitación. Daniel comenzó a llorar. Un llanto suave al principio, pero que se fue haciendo más fuerte. Gerardo lo apretó contra su pecho, tratando de calmarlo. «Bebé, está bien. Papá está aquí». Pero el llanto no paraba. Y Gerardo sabía por qué. El bebé podía sentir lo que estaba ahí arriba. Podía sentir el peligro. Los pasos en el techo se detuvieron directamente encima de donde Gerardo estaba parado con el bebé en brazos. Hubo un silencio pesado, como si la cosa estuviera escuchando, esperando. Y entonces, Gerardo escuchó algo que nunca olvidaría por el resto de su vida. Una voz. Una voz de mujer, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Rasposa, antigua, hambrienta. «Huelo la leche», susurró la voz desde arriba. «Huelo al recién nacido. Dame lo que es mío». Gerardo sintió que las piernas le temblaban. Abrazó a su hijo con más fuerza, dando pasos hacia atrás, alejándose de donde estaba la voz. «No», susurró. «No te lo voy a dar, vete, déjanos en paz». La risa que siguió fue horrible. No era una risa humana. Era un sonido quebrado, como vidrio rompiéndose, mezclado con el chillido de un animal. «No tienes protección», dijo la voz. «No hay metal bajo la cuna. No hay cruz que me detenga. El bebé me pertenece. Siempre han pertenecido a las que esperamos en el cerro». Los pasos comenzaron a moverse de nuevo, rápido ahora, corriendo sobre el techo en círculos. Gerardo podía seguir el sonido mientras la cosa daba vueltas y vueltas sobre la casa. Y entonces, de repente, los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Gerardo esperó, conteniendo la respiración, con su hijo llorando en sus brazos. Sus ojos miraban el techo, tratando de adivinar dónde estaba la cosa ahora. Y entonces escuchó el golpe en la ventana. Gerardo volteó y su sangre se congeló. La cosa estaba ahí, colgada del marco de la ventana mirando hacia adentro. Su rostro estaba presionado contra el vidrio. Esas cuencas vacías donde deberían estar los ojos lo miraban directamente. Su boca se abrió,
mostrando dientes negros y podridos, y volvió a hablar. «Dame al niño». Gerardo retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. «No, aléjate de nosotros». La criatura comenzó a rasguñar el vidrio con sus garras. El sonido era horrible, como uñas sobre una pizarra amplificado 1000 veces. El vidrio comenzó a agrietarse. Gerardo miró desesperado alrededor de la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Sus ojos cayeron sobre la puerta. Tenía que salir de ahí. Tenía que sacar a su hijo de esa habitación. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió al pasillo. Detrás de él escuchó el sonido del vidrio rompiéndose. La cosa había entrado. Gerardo corrió hacia la sala, tropezando en la oscuridad, protegiendo a su bebé contra su pecho. Podía escuchar los pasos detrás de él. No eran pasos normales. Era un sonido de arrastre, como si la criatura se moviera en 4 patas, deslizándose por el suelo. Llegó a la puerta principal y trató de abrirla. Estaba cerrada con llave. Sus manos temblaban tanto que no podía girar la cerradura. El bebé lloraba cada vez más fuerte, como si sintiera el terror de su padre. Detrás de él, los sonidos se acercaban. Podía escuchar la respiración de la cosa, un jadeo húmedo y pesado. Finalmente logró abrir la puerta y salió corriendo hacia el patio. El aire frío de la noche lo golpeó. No había luna, solo oscuridad. Corrió hacia el campo de maíz sin saber a dónde ir, solo sabiendo que tenía que alejarse de la casa. Pero cuando llegó al borde del maizal, se detuvo en seco. Había más. Entre las plantas podía ver sombras moviéndose, figuras altas y torcidas que se deslizaban entre el maíz. No era solo una, eran varias, todas acercándose lentamente hacia él. Gerardo dio media vuelta para correr en otra dirección, pero la criatura que había estado en su casa estaba ahí, bloqueándole el camino. Se movió con una velocidad imposible, apareciendo frente a él como si se hubiera teletransportado. Estaba rodeado. Las figuras comenzaron a formar un círculo a su alrededor, cerrándose lentamente. Gerardo giró en su lugar, viendo las sombras acercarse desde todos lados. Sus formas eran horribles, todas diferentes pero todas igual de monstruosas. Mujeres que ya no eran mujeres, cosas que alguna vez habían sido humanas pero que ahora eran otra cosa. «Dame al niño», volvió a decir la primera criatura, ahora más cerca. Su voz sonaba más urgente, más hambrienta. «Dame lo que me debes». «Nunca», gritó Gerardo, aunque sabía que era inútil. «No te lo voy a dar». La criatura inclinó su cabeza de una forma antinatural, casi 90 grados. «Entonces lo tomaremos de todas formas». Las sombras se lanzaron hacia él. Gerardo gritó y cayó de rodillas, cubriendo a su bebé con su cuerpo, tratando de protegerlo con su propia vida. Cerró los ojos, esperando sentir las garras desgarrándolo, pero el dolor nunca llegó. En lugar de eso, sintió un frío intenso pasar sobre él, como si una ráfaga de viento helado lo hubiera atravesado. Escuchó un sonido como de tela rasgándose, y luego, silencio. Gerardo abrió los ojos lentamente. Las criaturas se habían detenido a centímetros de él. Estaban inmóviles, como estatuas congeladas en medio de su ataque, y entonces, una por una, comenzaron a retroceder. Gerardo miró hacia abajo, hacia el bebé en sus brazos, y su corazón se detuvo. Daniel ya no lloraba. Estaba completamente quieto. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, sin vida, sin luz, como si algo le hubiera quitado todo lo que era mientras Gerardo lo sostenía. «No», susurró Gerardo. «No, no, no, Daniel, Daniel, despierta». Sacudió suavemente al bebé, pero no hubo respuesta. El cuerpecito estaba frío, demasiado frío. Las criaturas comenzaron a alejarse, deslizándose de regreso hacia el cerro. Su trabajo estaba hecho. Habían tomado lo que habían venido a buscar, no el cuerpo del niño, sino algo más profundo, su esencia, su vida, su alma. La primera criatura se detuvo antes de desaparecer entre el maíz. Volteó su rostro sin ojos hacia Gerardo una última vez. «Te advertimos», dijo con voz que sonaba casi satisfecha. «Las costumbres existen por una razón. El metal protege. La cruz detiene. Pero tú no escuchaste.
y ahora has pagado el precio que todos pagan cuando rompen las reglas antiguas. La criatura desapareció entre las plantas. Gerardo podía ver el camino que dejaban. El maíz aplastado formando una línea recta que iba directo hacia el cerro oscuro en la distancia. Se quedó ahí arrodillado, sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Gritó, un grito de dolor y desesperación que resonó en la noche silenciosa. Cuando finalmente logró ponerse de pie, caminó de regreso a la casa como en trance. Entró a la habitación donde Rosa seguía durmiendo, ajena a todo lo que había pasado. La despertó suavemente. Rosa abrió los ojos y sonrió al ver a su esposo con el bebé. ¿Está todo bien?, preguntó con voz somnolienta. Gerardo no pudo responder. Solo le entregó el cuerpecito de Daniel. Rosa lo tomó en sus brazos y su sonrisa se desvaneció de inmediato. Daniel, susurró. Daniel, mi amor, despierta. Pero el bebé no despertó. Nunca despertaría. El grito de Rosa fue desgarrador. Llenó la casa, llenó la noche, llenó el corazón roto de Gerardo con aún más culpa y dolor. Llamaron al doctor del pueblo. Llegó 1 hora después. Examinó al bebé durante largo rato y finalmente negó con la cabeza. Muerte de cuna, dijo con voz triste. A veces pasa sin explicación. Los bebés simplemente dejan de respirar durante la noche. No hay nada que pudieran haber hecho, pero Gerardo sabía la verdad. Sabía exactamente qué había pasado, y sabía que era su culpa. Doña Petra había intentado advertirle. Las tradiciones existían por una razón, y él había sido demasiado terco, demasiado moderno, demasiado orgulloso para escuchar. Los días siguientes fueron los más oscuros de la vida de Gerardo. El entierro fue pequeño, solo familia y algunos vecinos. La gente del pueblo los miraba con lástima, pero también con algo más. Algo que parecía juicio. Todos sabían. Todos conocían la tradición de las tijeras bajo la cuna. Y todos sabían que Gerardo no la había seguido. Doña Petra fue al velorio. Se acercó a Gerardo y le puso una mano en el hombro. «Lo siento, muchacho», dijo en voz baja. «De verdad lo siento, pero ahora entiendes por qué las viejas costumbres deben respetarse». Gerardo no pudo responder. Solo asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Rosa nunca se recuperó. La culpa y el dolor la consumieron. Se sentaba durante horas mirando la cuna vacía, llorando en silencio. Dejó de comer, dejó de dormir. Se convirtió en una sombra de la mujer que había sido. 3 meses después del entierro, Rosa se fue. No podía quedarse en esa casa, en ese pueblo con los recuerdos. Se fue a vivir con su familia a otra ciudad, lejos de los maizales y el cerro. Le pidió el divorcio a Gerardo. Él no luchó. Sabía que no había nada que pudiera hacer para arreglar lo que había roto. Gerardo se quedó solo en esa casa, la casa donde había perdido todo. Cada noche, cuando oscurecía, miraba hacia el cerro. A veces, en las noches sin luna, podía ver sombras moviéndose entre el maíz, figuras altas y torcidas que se deslizaban entre las plantas, y a veces, cuando el viento soplaba en cierta dirección, podía escuchar algo que lo destrozaba cada vez. El llanto de un bebé, débil y distante, viniendo desde el cerro. El llanto de Daniel, atrapado para siempre en ese lugar oscuro, con las cosas que se lo habían llevado. Gerardo intentó ir al cerro, intentó buscar a su hijo, pero cada vez que se acercaba se perdía. El cerro no lo dejaba entrar. Las cosas que vivían ahí no permitían que los vivos entraran a su territorio. Los años pasaron. Gerardo envejeció más rápido de lo normal. El peso de la culpa y el dolor lo consumieron lentamente. Su cabello se volvió gris. Su rostro se llenó de arrugas profundas. Ya no era el hombre joven y confiado que había sido. Se convirtió en una advertencia viviente para el pueblo. Cuando nacía un nuevo bebé, las madres se aseguraban de poner las tijeras bajo la cuna. Nadie quería terminar como Gerardo. Nadie quería perder lo que él había perdido. Y en las noches oscuras, cuando el maíz se movía sin viento, cuando los perros ladraban con terror antes de quedar en silencio, la gente del pueblo cerraba sus puertas y ventanas. Revisaban que las tijeras estuvieran en su lugar.
y rezaban para que las cosas del cerro no tuvieran hambre esa noche. Gerardo pasaba sus noches sentado en el patio, mirando hacia el cerro, escuchando, esperando escuchar el llanto de su hijo una vez más. Era su penitencia, su castigo, vivir con el conocimiento de que su hijo estaba ahí afuera, en algún lugar oscuro y terrible, y que él no podía hacer nada para salvarlo. No había esperanza, no había redención, no había forma de traer a Daniel de regreso. Solo quedaba el dolor, el arrepentimiento y el sonido del viento moviendo el maíz en la noche. Las tradiciones existen por una razón. Las advertencias se dan porque alguien antes aprendió la lección más terrible. Y cuando ignoras esas advertencias, cuando crees que sabes mejor que generaciones de sabiduría antigua, pagas un precio que ningún padre debería tener que pagar. Gerardo lo sabía ahora. Lo sabía demasiado tarde, y cada noche, mientras miraba hacia el cerro oscuro, podía escuchar la voz de su hijo llamándolo desde la distancia. Una voz que nunca podría alcanzar. Un bebé que nunca podría salvar. Porque las cosas del cerro no devuelven lo que toman. Nunca lo hacen. Y Gerardo viviría el resto de sus días, sabiendo que por su orgullo, por su negativa a creer en las viejas costumbres, había condenado a su hijo a una eternidad en la oscuridad. No hay final feliz en esta historia. No hay justicia. No hay manera de arreglar lo que se rompió. Solo hay un padre destrozado, viviendo con una culpa que nunca sanará, y un bebé llorando en el cerro, para siempre,